Bienvenidos familia del canal. Hoy vamos a hacer una joya de la culinaria cubana, uno de mis platos preferidos. Hoy vamos a hacer chilindrón de cordero. El chilindrón, como se conoce en Cuba, técnicamente hablando de técnica culinaria, es un estofado, es un ragú o es un navaguián, o sea, navaguián, que es simplemente estofado de cordero. Pero ¿por qué es tan mágico el de Cuba? Es muy diferente la receta de navaguián francés a la receta de chilindrón cubana. Tiene puntos de encuentro, pero el chilindrón cubano se mezcló con el comino, o se mezcló con la naranja agria, se mezcló con una cantidad de ajo mucho más alta. O sea, es un plato muy especial, y que es esa mezcla entre la cultura europea y la cultura africana, que en sí es lo que somos los cubanos en nuestra cultura. Acá tenemos 2 kilogramos de cordero que previamente hemos quitado todo el pellejo, hemos limpiado y vamos a pasar a adobar. Pasamos a adobar el cordero, añadimos sal y pimienta al gusto, una cucharada de orégano, una cucharadita de comino, media cabeza de ajo machucada, 100 mililitros de naranja agria o el zumo de 4 limones, y por último, para evitar que se nos queme, añado un par de cucharadas de aceite, o sea que se queme con el limón o con la naranja agria. Y en este adobo tengo que tener el cordero por lo menos unas 3 horas, ideal desde el día anterior. Tapamos la carne adobada, vamos a dejar descansar en el adobo, como les dije, lo mínimo unas 3 horas. Pero lo ideal es dejarlo de un día para otro. Yo voy a hacer eso, lo voy a dejar 24 horas en el adobo. Y así luce el cordero adobado desde el día anterior. Miren cómo cambió de color. Vamos a secar porque vamos a sellar y no puede estar mojado el cordero cuando estemos sellando. Terminamos de secar nuestro cordero con papel de cocina, ¿ok? Vamos a reservar el adobo, como les dije, lo vamos a usar después. ¿Y qué vamos a hacer ahora con este cordero? ¿Ok? Que ya está seco. Ahora lo vamos a pasar por un poquito de harina. Esto es harina de pan. 3 cucharadas de harina de pan, una de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a untar por afuera, vamos a enharinar nuestro cordero de la siguiente manera. Y así nos tiene que quedar, con harina por fuera, ¿ok? Y lo vamos a poner acá, lo vamos a ir separando para pasar a sellarlos en aceite ahora. Vamos a pasar a sellar en un caldero bien caliente con un poco de aceite, unas 3-4 cucharadas de aceite. O sea, no vamos a freír, vamos a sellar. La idea es ir poniendo nuestro cordero y que se tueste por una parte y por la otra, ¿ok? Sin que llegue a cocinarse. A fuego muy alto vamos a hacer este procedimiento con todo el cordero. Volteamos. Como pueden ver, ya está sellado. Por las 2 caras está listo. Esto mismo vamos a hacer con todos los demás. Terminamos de sellar, está listo. Y sellado nuestro cordero, miren cómo quedó. Ahora en este mismo caldero voy a añadir un poquito más de aceite y aquí voy a comenzar a hacer mi sofrito. Aquí voy a añadir ahora 2 cebollas medianas. Voy a añadir un ají verde, todo cortado en cuadritos o en bruná, un ají rojo. Movemos. Como pueden ver, la cebolla cambió de color, ya está cocinada, también los ajíes. Aquí en este punto vamos a agregar 3 dientes de ajo grandes o 4 pequeños, una taza de perejil cortado finamente, y vamos a añadir 3 tomates cortados también en cuadritos. Y aquí voy a añadir ahora mi cordero. Estoy trabajando a fuego alto, lo que significa que voy a seguir trabajando y cocinando 5 minutos más el cordero en este sofrito. ¿Se recuerdan del adobo de mi cordero? El que había guardado. Lo vamos a echar acá al cordero y vamos a echar 250 gramos de salsa de tomate o pasta de tomate, la que tengan de mejor calidad posible. Movemos y lo vamos a cocinar a fuego alto durante 5 minutos. 5 minutos después, así está nuestro sofrito. Vamos a empezar a añadir el líquido, ¿ok? Voy a cocinar el cordero
en vino seco. Tengo vino seco cubano que conseguí. Si no tienen vino seco cubano, echen cualquier vino. Un vino, valga la redundancia, que sea seco, un vino de cocina, pueden usar cualquiera. También conseguí vino de Jerez, que lleva la preparación, lleva 100 mililitros de vino de Jerez. Este realmente es vinagre de Jerez. Si no tienen vinagre de Jerez, un poco de vinagre, unos 50 mililitros de cualquier vinagre les va a venir bien. Añado las especias negras, una cucharada de orégano, una cucharadita de comino, sal no he añadido hasta ahora. La sal siempre es al gusto. 2 hojas de laurel. Algo muy importante: el cordero no tiene mucha grasa, por lo tanto yo les recomiendo añadir un poco de grasa. A mí me gusta añadir media taza de grasa o de aceite, unos 125 gramos, y así queda mucho mejor la preparación. Acá tengo la preparación del cordero con el sofrito y con el líquido hirviendo, ¿ok? Y acá hay dos maneras de seguir cocinando. Lo puedes cocinar en caldero. Si te gusta cocinar en caldero, lo dejas, lo cocinas 1 hora y media, 2 horas en caldero. Vas a tener que bajar a fuego medio, o lo puedes hacer en el horno, ¿ok? Normalmente en Cuba se hace en caldero y normalmente la receta francesa o clásica es en el horno. A mí me gusta hacerlo más en el horno. Las dos preparaciones tienen sabores diferentes, ojo con eso, ¿ok? A mí me gusta mucho más en el horno. El horno está a 175 grados y lo voy a poner a terminar en el horno, ¿ok? Me va a tomar más o menos igual, la misma cantidad de tiempo, 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas, en función del animal. Veamos cómo nos queda. 1 hora y media después, vamos a ver cómo está nuestra preparación. Miren cómo está. Ya la carne está totalmente desprendida del hueso. Como pueden ver acá, está muy blanda la carne. Está listo nuestro fricasé. Miren cómo quedó. Espectacular. Vamos a esperar a que se enfríe un poco y pasarlo a servir. Quedó espectacular este plato, pero espectacular. Esta es una receta que resume lo que es la cocina cubana de una manera formidable. Y ojalá les haya gustado el video, les haya gustado la receta, les sirva para que lo puedan hacer en la casa, les sirva para que nos sigan también acá en el canal para poder seguir haciendo más videos y más recetas. Nos vemos, familia.